Bien, en este video vamos a tratar el uso ético de la información. En cualquier trabajo universitario es necesario identificar claramente qué ideas e informaciones son propias, es decir, son nuestras y cuáles hemos tomado de otros autores. Evidentemente, cuando escribimos un texto universitario, nos basamos en autores reconocidos que ya han hablado sobre el tema sobre el cual estamos investigando, por lo tanto, debo decir claramente en ese texto cuáles ideas son mías y cuáles son ideas que he tomado de otros autores que he consultado. Ahora bien, cabe preguntarnos qué es el plagio. No sé si en algún momento han sentido o han escuchado hablar del plagio. El plagio justamente es la acción de copiar en lo sustancial, es decir, en su esencia, obras que son de otras personas, haciéndolas pasar como propias. Esto de buscar información en algún lugar, leer a algún autor que habla sobre el tema sobre el que estoy escribiendo, copiarlo y pegarlo tal como lo escribió este autor en mi texto, sin ni siquiera decir de quién es ese párrafo, o aunque no lo copie y lo pegue, aunque lo transforme con mis palabras, estoy cometiendo plagio. ¿Cómo lo evitamos? Reconociendo la autoría de las ideas que estoy utilizando o citando correctamente. Es decir, yo puedo en un texto, evidentemente, citar ideas de otros autores, porque yo no puedo por qué saber todo, pero si yo leí algo en un libro que me interesó y que es interesante o que es adecuado para lo que estoy escribiendo, yo puedo poner esa idea, ya sea textual o ya sea con mis propias palabras, pero diciendo a qué persona pertenece esa idea. De todas maneras, hay muchos objetos que pueden ser objeto de plagio. No solamente los textos o los escritos, pueden ser, además de artículos de revistas, eh, pueden ser composiciones musicales, pueden ser coreografías, pueden ser películas, pueden ser pinturas o incluso fotografías. Por eso a veces cuando nosotros buscamos imágenes, hay imágenes que están sujetas a lo que se denomina propiedad intelectual o derecho de autor también, ¿sí? La propiedad intelectual en realidad es una protección que la ley le da al autor de alguna obra que puede ser científica, que puede ser literaria, que puede ser artística o incluso didáctica por su creación intelectual. En la Argentina, la ley de propiedad intelectual es la ley 11.723. En realidad, hay gente que si compone una canción, la va a registrar para tener su propiedad intelectual. Sin embargo, la ley dice que no es necesario registrar una obra para protegerlo, pero si yo la registro, evidentemente, es más fácil probar que soy el autor. Lo mismo sucede con los textos. Existe también lo que se denomina en el ámbito digital las licencias Creative Commons, que en realidad nos van a ayudar a combatir el plagio mediante una combinación de 4 condiciones básicas, que es el reconocimiento, si es o no comercial, si tiene o no tiene obras derivadas y si lo puedo compartir exactamente igual o con modificaciones. Entonces, ustedes van a encontrarse un montón de elementos digitales o de textos, libros inclusive, y las imágenes también pueden tener, como así también los sonidos MP3, pueden tener licencias Creative Commons. Entonces yo lo que puedo pedir a través de esta licencia es decir, bueno, sí, esto lo escribí yo, pero lo quiero compartir con todos los demás. El que lo vaya a compartir tiene que reconocer o no la autoría, es decir, a quién pertenece, no lo puede usar de manera comercial, no puede crear una obra derivada o le permito que a partir de esto cree una obra derivada y le pido que lo comparte tal cual está o puede llegar a dar modificación. Entonces van a encontrar estos 4 simbolitos modificados en estos elementos digitales, sobre todo en los textos y en los libros. Así que cuando encuentro un libro
con licencia Creative Commons, quiere decir que lo puedo compartir sin necesidad de estar faltando a la ley. Del mismo modo, existen imágenes y existen sonidos o música que está disponible en internet. Entonces, si voy a hacer algún trabajo como una presentación y le quiero poner una imagen o le quiero poner sonido, trataré de verificar que no estén sujetos a un derecho de autor o que estén bajo la propiedad intelectual. Para eso van a encontrar un montón de sitios que me permite buscar sonidos que puedo utilizar de manera libre, como así también las imágenes. Bien, ¿qué son los estilos? Los estilos son formatos o guías de estilo que nos van a ayudar a organizar la información consultada y determinar qué datos son los que tienen que aparecer cuando citemos las diferentes clases de documentos. También nos van a indicar estas guías el orden y la tipografía en que van a aparecer. Existen muchísimos estilos en los que yo puedo hacer las citas cuando hago un trabajo. El estilo que yo aplique será o el estilo que se me solicite de acuerdo al trabajo que estoy realizando o el estilo que más se adecue a el tipo de escrito con el que estoy trabajando. Por ejemplo, un estilo muy reconocido, uno de los primeros quizás, y el más utilizado son las normas APA, que proviene de la psicología, por eso se utiliza mucho en ciencias de la educación y en derecho. Las IEEE, que son más comunes a ingeniería, las Harvard, que se aplican mucho en ciencia, en comunicación, en la parte de económicas, la MLA también, que son de lengua y lingüística, la Chicago sería otra, por ejemplo, que se utiliza en ciencias físicas, naturales y sociales, y también hay una que se denomina Chicago Note, que se utiliza mucho en la parte de económicas y humanidades, la Vancouver en ciencia de la salud, etc. Lo que yo tengo que saber es que existen estilos y en base a esos estilos lo que yo voy a tener son indicaciones de cómo debo citar distintos textos y qué información es la que necesito colocar cuando cito alguna información en mi texto. En particular, nosotros en nuestro trabajo vamos a utilizar la norma IEEE, que es del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas. Es una asociación mundial de ingenieros que se dedica a la normalización y el desarrollo de áreas técnicas, y como este instituto generaba muchos artículos, generaron o desarrollaron un estilo propio de citas en las publicaciones del instituto. Evidentemente, ustedes tienen las normas o la forma de citar con IEEE en la cátedra virtual. Aquí les dejo el manual de estilo de IEEE, que si uno lo analiza y lo compara con otras normas, por ejemplo con las APA, va a contener varios aspectos o va a mantener varias similitudes. Bien, y por último vamos a hablar de los gestores bibliográficos. Existe una serie de software que me permite crear, mantener, organizar y dar forma a las referencias bibliográficas, ya sea de libros, de artículos de revista o de cualquier otro documento que yo necesite citar en mi texto. Se pueden crear citas bibliográficas en el texto en el que estamos trabajando de acuerdo con los diferentes estilos de citación. Existen un montón de gestores bibliográficos. Nosotros en particular vamos a trabajar con Zotero, pero también existe Mendeley, RefWord, EndNote, entre otros. Nosotros vamos a utilizar Zotero, que es un gestor libre, abierto y gratuito, que fue desarrollado por la Universidad George Mason y que es muy, muy fácil de utilizar. Ustedes van a encontrar también en la plataforma un pequeño video instructivo de cómo instalar Zotero y de cómo utilizar Zotero en el Google Doc.